Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo. La paz de Dios, Él nos las dio. La paz de Dios, Él nos las dio. Cuando Él iba a partir, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Él te ha dado la paz. Pero a veces todo lo que desarrollamos nos quiere quitar la paz de Dios. Nos quiere desviar del plan de Dios. ¿Y Dios te ha dado la paz? ¿Qué te roba la paz? ¿Qué te roba lo que Dios te ha dado? Pero antes quiero saber qué Dios me dio a mí. ¿Qué tienes que Dios te haya dado ahora que eres hijo de Dios? Porque cuando venimos a Jesucristo y le recibimos como nuestro Dios y nuestro Salvador, Él toma nuestras vidas y nos hace una persona nueva. Y en esa nueva persona nos ha depositado todas tus promesas en Él. Y esas promesas no son a futuro, son en el presente. Dios no te llamó para ver si eres hijo de Él. Dios no te llamó para ver si puedes vivir en santidad. Dios no te llamó para ver si puedes ser libre de las cargas que tienes. Dios no te llamó para ver si puede hacer algo con tu estilo de vida. Porque Él es el autor de la vida y Él es el alfarero. Él puede hacer las cosas nuevas y las está haciendo en ti. Y ha declarado que tú eres hijo de Dios, y ha declarado que tú eres salvo, y ha declarado que tú eres una nueva criatura, ha declarado que tú tienes la mente de Cristo, ha declarado que tú tienes el poder para vivir en la libertad y en la alegría de Él. Perdón, me emociono. Pero ¿qué te ha impedido reconocer todas las promesas que Él te ha dado? ¿Qué te ha impedido? ¿La religiosidad? ¿Tu carácter? ¿Qué te ha impedido disfrutar? ¿Qué te roba tu relación con Dios? Si Él te ha dado el título de hijo de Dios. Y cuando nos da el título, y cuando nos da el privilegio de profesar el nombre de Jesús, tenemos derecho a todo lo que Él conquistó para nuestras vidas. El problema es que no tenemos claro los derechos y la identidad como hijos de Dios. Por eso, perdónenme los pastores de otras congregaciones, todos dependen. Si el pastor dijo, debe de ser bueno. Si el pastor quiere, debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no conocen los derechos que tenemos como hijos. En cierta ocasión, una persona aborda un crucero y en el trayecto están los restaurantes y él se asomaba. De repente estaba el casino donde dan, ¿cuál es la palabra correcta? Canapés, para no decir botanas, ¿ok? Dan canapés. Y él nomás se asomaba. Era la fiesta de gala y él nomás se asomaba. Y pasó todo el crucero y llegó el día de la despedida y bajar. Y el capitán se le acercó y le dijo: Señor, ¿qué le pareció el crucero? Todo muy bien, dijo. Señor, pero nunca lo vi entrar a ninguno de nuestros eventos. Siempre se quedaba en la ventana. Dijo: es que no tenía dinero para entrar a esos eventos. Y el capitán le dijo: Señor, en su boleto todo estaba incluido. Y muchos cristianos no disfrutan de la libertad de Dios porque no han entendido que sus pecados
todos han sido perdonados. Él tiene el poder para darte la libertad, pero tienes que practicar la libertad. Cuando Jesucristo hizo el milagro por conducto de Juan y Pedro, y que caminaban rumbo al templo a orar, y se encontraron a aquel hombre paralítico, aquel que estaba postrado, que no se podía levantar. Pedro y Juan sabían quiénes eran, y en esa convicción le dijeron a ese hombre: no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, ¿qué? ¿Y qué actuó en la vida del hombre? Tenía una gran necesidad. Y cuando Pedro y Juan le dijeron: levántate y anda, aquel hombre se levantó y empezó a moverse y empezó a glorificar a Dios, porque un cambio vino a su vida, y ese cambio él lo anhelaba. Él deseaba caminar, él deseaba realizar alguna actividad y no vivir de la mendicidad y estar paralítico. Pero otra cosa muy distinta era de aquel paralítico de Betesda, que había un lago en donde todos los enfermos esperaban que el ángel de Dios descendiera y tocara el lago para que el primero que llegara fuese sano. Pero eran tan insensibles de que, andando el autor de la vida, el Cristo que hace milagros, de repente Cristo se le acerca a un hombre que tenía 38 años en la religión, en el lago. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo tienes aquí? 38 años. ¿Y por qué no has sido sano? Es que el hermano, es que el matrimonio, es que el pastor, es que el ministerio. Y Jesús le dijo: ¿crees que puede ser sano? Y aquel hombre le dijo: no tengo quien me lleve al lago cuando baje el ángel, y en lo que voy ya recibí otro milagro. ¿Qué esperas de Dios? ¿Tú qué esperas de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Sí, pero ¿qué más esperas? Si Él te dio salvación, te dio libertad, te da una esperanza, te da un lugar eterno, te dio el Espíritu Santo y te dijo: mi paso os dejo y mi paso os doy, ¿qué más quieres? ¿Que cambies de pastor? Sigue orando. ¿Que cambie tu marido? Sigue orando, no lo cambies, sigue orando. ¿Que cambien tus hijos? Cree las promesas de Dios, sigue orando. Pero muchas veces decimos: Dios, cámbialo. Pero yo no cambio. Cámbialo, no ayunas. Cámbialo, te vives quejando todo el santo día. Cámbialo, no sirves en la obra de Dios. ¿Y crees que Dios es el lámpara, es el genio de la lámpara para estarte concediendo deseos? Tienes todas las promesas de Dios siempre y cuando obedezcas. Es que la salvación es por fe, amén, pero la obediencia trae frutos. Y yo quiero decirte: hoy es tiempo de disfrutar el cristianismo, pero en las promesas y en el temor reverente de Él. Que cuando alguien hable contigo se vaya bendecido porque le reflejaste la presencia de Dios en tu estilo de vida, en tu hablar y en el escuchar. ¿Por qué es importante escuchar? Porque la gente a veces solamente quiere transmitir sus cargas para ser libre. Hay gente que no necesitas hablarle, solamente abrázalo y ora por él. Hay gente que no necesita más palabras más que decirlas: yo te amo. ¿Cuándo fue la última vez que de corazón le has dicho a una persona que le amas? ¿Hace una semana? Levante las manos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo y le dijiste: hijo, eres una bendición para mi vida? Y le diste un abrazo y lo bendijiste.
Porque muchos dicen, ay hermano, todos los días lo hago. Perdóname, pero necesitamos hacerlo frecuentemente. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste en esta iglesia el poder de Dios obrando en tu vida y a través de tu vida? Ay hermano, eso es religión, eso es poder de Dios obrando. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces caemos en la rutina de que vengo a la iglesia, adoro a Dios, se me hace la rutina y de repente pierdo la sensibilidad a que vengo a la iglesia. Miren, la rutina. En cierta ocasión yo llego a la arena, trabajaba por mi cuenta, como profesionista puedo hacer algunas cosas y fui a la arena a visitar a mis pastores. Y de repente llego y está la hermana Delma, sale, me saluda y le dijo, hermana Delma, tengo un dolorazo de cabeza. Y me dice, ¿me dejas orar? Y yo me río. Me dice, ¿acaso no crees que la oración puede sanarte? Y pues ahora me chivié. Yo me conformaba con una aspirina. Pero muchas veces nos relacionamos tanto con el mover de Dios que de repente perdemos la sensibilidad de la presencia de Dios. Y empezamos a caminar y a hacer, pero ya no estamos conectados con Él. Estamos en la rutina, estamos en el trajinar diario. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tú puedes testificar que tienes un testimonio para engrandecer el nombre de Cristo? Porque si recuerdan, Hechos 2, el último verso, dice que la iglesia se multiplicaba, porque había compañerismo en la congregación, porque se reunían, no hablar del que no vino, sino hablar del poder de Dios obrando en esa clase de personas. Y leían la Biblia, ayunaban, cantaban himnos y se iban. Y cuando se iban, iban con mayor bendición, porque oían el milagro que Dios estaba haciendo en la casa de Petra, en la casa de Juan, en la casa de Isaías, y entonces salían con mayor vigor a testificar del poder de Dios. Y eso es lo que debe de ser la iglesia, llevar ese mensaje restaurador. Sí se puede en Él, porque Él lo dijo en Filipenses 4:13. ¿Qué dice esta cita? ¿A quién se lo dijo? A mí. Yo puedo esperar en Él lo que yo les he pedido a Él. Yo lo puedo esperar. Pero hay tiempo de decisiones, hermano. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero en ese plan incluye mi voluntad. Dios no es tirano para decirte, tú vas a hacer esto porque yo lo digo. No, Dios es un Dios que nos dio voluntad. Y yo, cuando acepté a Cristo, tomé mi cuerpo, tomé mi voluntad, tomé mis capacidades y dije, Señor, yo me humillo delante de ti, porque hasta hoy todo lo que he decidido ha afectado mi vida y mi familia. Y si no cambio, veo destrucción, adicción, perversión. Ven a mí, cámbiame. Y cuando yo le rendí mi vida, entonces Él se convirtió en mi Señor y mi Dios. Y ahora yo puedo decir y testificar que el poder de Dios hace más de 40 años me ha guardado, me ha protegido. Pero yo he tenido que luchar en contra de la rutina. He tenido que luchar en contra de mi religiosidad. He tenido que luchar en contra de mis pensamientos que me dividen de mis hermanos. He tenido que juzgarme para no encontrarme en la posición de otras personas que viven amargadas, pero dentro del pueblo de Dios. Y he caminado y puedo testificar que el amor de Dios ha prevalecido en mi vida. En medio de todos mis defectos, Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y esta es la oportunidad para que tú vengas ante Él y reconozcas si estás caminando en la libertad de Él
o estás caminando en los conceptos que te has acomodado? ¿Sí me explico? Grupo Unidad Cristiana. La visión, que toda persona sea un fiel seguidor de Cristo. ¿Pero conoces a Cristo? ¿Te gustaría que las personas vivieran y pensaran como piensa Cristo? Entonces tú lo tienes que hacer. Tú tienes que reflejar a Cristo. Tú tienes que vivir como Cristo. No que te pongas bata, no que andes con barba, no que andes en sandalias, no. Anda en la humildad que Cristo anduvo, anda en la firmeza de sus convicciones. Determina que aunque te fallen, tú sigues creyendo en Dios. Determina que aunque conozcas que alguien está haciendo algo incorrecto, sabes que Dios es tu defensor. Solamente sé inteligente y confía en Dios. El plan de Dios es siempre el mejor para ti. Cada vez que enfrentamos un desafío en la vida, reaccionamos en una de estas dos maneras: a la nuestra o a la manera de Dios. Y aunque sabemos que el camino de Dios es el mejor y el que tiene un buen plan y propósito para nuestra vida, en ocasiones seguimos eligiendo a nuestra manera. O lo haces conforme al plan de Dios, o lo haces conforme a tu voluntad. Si lo haces conforme a la voluntad de Dios, puede ser que pase un poquito de dolor, pero Él te garantiza el éxito. Pero si lo haces a tu manera, te sales con tu voluntad en ese momento, pero las consecuencias que tienes que pagar son terribles, como dijo el chinito. Un ejemplo: ¿quién fue Moisés? Moisés fue un hombre que nació en el tiempo de la persecución, de la esclavitud, del maltrato. ¿Para quiénes? Para los hebreos. Y él nació en ese tiempo, a grado tal que cuando su madre, Miriam o María, lo dio a luz, lo tuvo que tener escondido por 3 meses, porque el edicto del rey o del faraón egipcio era que todo recién nacido varón hebreo fuera muerto, porque el faraón o el rey tenía temor de los hebreos o judíos que se estaban multiplicando, y él tenía temor. Dice: si donde los judíos se me vuelven en contra, me van a acabar. Y el faraón o el rey dijo: todos los judíos los vamos a poner como esclavos a trabajar. En ese tiempo nació Moisés. Por la gracia de Dios, la astucia de Miriam y de su hermana, pusieron al niño en un pesebre en el río, y coincidentemente o de acuerdo al plan de Dios, ese niño cayó en las manos ¿de quién? De la hija del faraón. Miriam o María le dijo a su hija adolescente o niña: ve y dile a la princesa que es un niño hebreo y que necesita ser amamantado, y aquí estoy yo. Funcionó. Pero el pueblo de hebreos seguía sufriendo. Creció Moisés, fue educado para gobernar. Él escuchaba el sufrimiento de su pueblo, sabía de la esclavitud, y cuando salió a pasear se dio cuenta que alguien estaba violentando a un hebreo. Se llenó de ira, mató al egipcio porque le ganó el coraje. Y no supo quién era él. Él era la autoridad y podía haber, ¿qué he hecho? Si tú eres príncipe, ¿tienes autoridad para mandar? Sí. Actuó irreflexivamente. ¿Y qué pasó con esa acción de Moisés?
Los que hemos leído la Biblia sabemos que el error de Moisés consistió en que se enfocó en un suceso y no en el panorama completo. Él vio que a alguien estaban violentando y nunca recordó que tenía autoridad para mandar ¿qué? Aprisionar a ese egipcio. Se dejó llevar por el arrebato. Siguió su razonamiento. ¿Cuál sería el razonamiento de Moisés al ver que estaban golpeando o maltratando a un hebreo? ¿Cuál sería? Moisés creyó que la única manera de ayudar al hebreo era matando al egipcio. Actuó por impulso. No se detuvo a pensar, sino que reaccionó de manera inmediata. ¿Cuántos dicen amén? Muchos reaccionamos de manera inmediata y después no hallamos cómo apagar el fuego. Digo, me han platicado. No pensó en las consecuencias. Moisés no consideró lo que pasaría como resultado de sus acciones. Y quiero decirles, hermanos, que cuando actuamos de esta manera, estamos cometiendo errores que traerán grandes consecuencias para nuestra vida. ¿Cuáles fueron los resultados de esta decisión de Moisés? De actuar de acuerdo a su voluntad. Asesinó a un hombre. Cuando se vio descubierto, sintió temor. Huyó de Egipto. Se tuvo que separar de su familia y de la nación. Se convirtió en un pastor de ovejas cuando a los egipcios era abominable eso. Tuvo que reflexionar en lo que hizo. Perdió el hueso. Perdió su alta posición, poder e influencia. De ser el hijo del faraón, tuvo que huir y ser un ovejero. Nadie lo respetaba. Vivió en el desierto, mientras su pueblo continuó sufriendo en Egipto sin que pudiera hacer nada. Ese fue el resultado de hacer su voluntad. Y muchos de nosotros estamos padeciendo porque no hacemos la voluntad de Dios. Si Dios dice una cosa, yo digo, pero yo creo que debe de ser esta. Y Dios te dice, hazlo. Lo más clásico es, perdona. No me nace perdonar. ¿Y qué es lo que Dios dice? Perdona, obedéceme. En cierta ocasión estaba escuchando la plática de Tony y dice que cuando él estaba aconsejando a una persona que había sido víctima de violencia, y de repente Tony le dice a esta persona, perdona, y esta mujer le dice, no merece ser perdonado. Mi agresor no merece ser perdonado. Y Tony le dice, pero tú no mereces vivir encarcelada. Tú no mereces vivir en esa amargura, en esa frustración. Y la única llave que hay para ser libre es el perdón, y es un mandato de Dios. Y cuando tú decides obedecer a Dios, tu vida va a ir caminando en la libertad. Y la paz de Dios se va a hacer efectiva en tu vida cuando aprendes a someterte y a guiar la voluntad de Dios, que no es lo más fácil, pero es lo que más nos conviene. Si nosotros escogemos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, también tendremos que enfrentar graves consecuencias. Nos sentiremos llenos de remordimientos y desilusiones, y tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. No solo nos afectarán a nosotros, sino también a otros. Aunque el camino de Dios no siempre es el más fácil a seguir, ni es el que más nos agrada,
y puede ser el más doloroso, siempre es la mejor opción, pues va de acuerdo con el plan de Dios y propósito para nosotros. Mis hermanos, si estás viviendo consecuencias por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, ¿cuál crees que sea la opción que tienes? Te vuelvo a decir, si estás viviendo consecuencias por haber tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debes de hacer hoy? ¿Qué es lo que debes de hacer hoy? No sé por qué se me viene este pensamiento, dice, deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual que es grande en perdonar. Y si nosotros como hijos de Dios estamos actuando a nuestra manera y no a la manera de Dios, lo más aconsejable por parte de la palabra de Dios es vuélvete a Él, reconcíliate con Él y empieza a vivir como Él quiere que vivas. Porque la paz de Dios, porque la herencia de Dios es para ti. No vivas bajo tormentos, no vivas bajo el qué dirán, no vivas bajo el juicio. Vive en el amor y en la libertad de Dios, pero vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Por algo Marino cantaba la canción, qué fácil es decir yo soy cristiano. Qué fácil es decir yo voy al cielo, pero qué difícil es vivir en santidad. Y la santidad es permitir que las promesas de Dios se vayan realizando en mi vida. Por eso cuando vienes a esta congregación, no te cambiamos tu manera de vestir, tu manera de hablar. Queremos que Dios cambie tu interior. Y una vez que cambie tu interior, entonces tu exterior va a ser transformado por el amor de Dios. Pero te pregunto, ¿realmente está cambiando tu interior? La gente que vive en tu entorno puede decir, gracias a Dios porque desde conoció a Cristo Jesús y va a esa iglesia, ahora hay paz en la casa. Gracias a Dios de que conoció a Cristo, ahora ha dejado de hacer estas cosas que antes me mortificaban. ¿Podrá la gente que está en tu entorno declarar eso? ¿O dirán todo lo contrario? No, hombre, de que fue esa iglesia, nos apaga el radio, nos apaga la tele, nomás nos quiere estar sentados leyendo la Biblia, no quiere que platiquemos otra cosa, ya no vemos la hora en la que se vaya a la iglesia. ¿Será? Somos la luz, somos la sal. La luz, ¿dónde debe de alumbrar? En la oscuridad. ¿Y la sal? A muchos no los invitan a la fiesta porque están amargados y todos lo juzgan. ¿Ya viste cómo viene vestido? ¿Ya viste el pantalón que trae? Y en vez de disfrutar de la fiesta, ir a hablar del amor de Dios, está juzgando todo. Y el próximo que hace fiesta dice, no me lo invites, porque lo que tanto tardé en preparar me lo destruyó en un minuto. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que somos llamados a disfrutar la vida en Él. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y yo anhelo que esta iglesia sea una iglesia de edificadores del cuerpo de Cristo. Sea una iglesia en donde se puedan hablar con libertad, pero con gran respeto. Sea una iglesia en donde siempre tengas el mejor concepto de tu hermano como hijo de Dios, y que podamos saber que tienes un hermano que va a estar contigo en las buenas y en las malas, porque eso es ser un fiel seguidor de Jesucristo, leal, íntegro, santo, reverente, pero astuto. Porque Dios nos ha llamado a ser luz y sal en la tierra, y nos ha dotado de todo, pero tienes que saber quién eres. Tienes que saber quién eres. Y si sabes quién eres, entonces vivimos como Él quiere, porque te conviene. Te conviene. La paz de Dios
te la dio a ti. La paz de Dios te lo dio a ti. Te hizo con una nueva naturaleza. Por algo nos aprendemos 2 Corintios 5:17, que dice que nosotros somos una nueva criatura, que las cosas viejas, ¿qué? ¿Y ahora? ¿De veras somos nuevos? ¿De veras somos nuevos? ¿Se nos quitó lo berrinchudo? ¿Lo corajudo? ¿Lo reactivo? ¿Siempre ver las cosas o decir las cosas con jiribilla? ¿O somos gente consagrada que cada día va reflejando el amor de Dios en nuestras vidas para los que nos rodean? El Cristo que tenemos es un Cristo que cambia vidas, que sana, que liberta, que donde está Él hay paz. Por eso se dice que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Hay libertad. ¿Tienes esa libertad, mi hermano? Hoy es el día de tomar esa libertad. Hoy es el día de determinar que podemos volvernos a Dios, así como Moisés pudo regresar al pueblo de Egipto, pero ahora tuvo una experiencia con él. Cuando Dios lo llamó en la zarza y le dijo: Moisés, ven, pero quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás santo es. Pero Moisés, por toda la experiencia que pasó, por haber actuado conforme a su voluntad, ahora viene y le dice: Señor, aquí estoy. Y Dios lo envía al mismo pueblo, en las mismas circunstancias, pero con un Moisés que ahora estaba dispuesto a caminar en la voluntad de Dios. Y fue cuando Dios empezó a hacer lo que el plan que tenía para el pueblo de Egipto y para Moisés. Lo primero que hizo fue eliminar sus temores. Oye, pero voy a ir, ¿y quién me manda? Y si me dicen con qué autoridad, aparte soy mudo, tartamudo, y puso todos los pretextos, y Dios uno a uno los fue eliminando. Le dio instrucciones específicas. ¿Quieres saber cómo llevar una buena relación con tu prójimo? Lee la Biblia. Pero si lo conociera, pastor, conozco el que hace los milagros. Conozco el que hace los milagros. Cuando nosotros obedecemos, podemos ver el poder de Dios de manera inusual, extraordinaria. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, somos instrumentos de bendición. ¿No te gustaría que tus hijos amaran a Cristo cuando te observen amando a Cristo? ¿No te gustaría que tus hijos vinieran contentos a la iglesia cuando ven que vienes con alegría a la iglesia? ¿No te gustaría que tus hijos aprendieran a confiar en Dios cuando te ven a ti declarando confianza? En cierta ocasión recuerdo que le llamé la atención a un hermano, porque siempre que venían sus hijos: papá, dame para una soda. No tengo. Papá, quiero ir al cine. No tengo. Papá, quiero ir allá. No tengo. Y le dije: ten mucho cuidado, porque le estás demostrando un Dios pobre, un Dios que no puede proveer, un Dios del cual tú no puedes depender, porque tu palabra es: no tengo. Y lo correcto es decir: si Dios provee, claro que vas. Si Dios provee, vas a ir al cine, no solamente tú, sino tus hermanos también. Es declarar las promesas de Dios, aunque no lo veamos, sabemos que Dios lo va a hacer porque lo ha dicho, pero yo lo creo. ¿Y cómo se demuestra mi fe, mi hermano? Con mis acciones. Con mis acciones. Yo le creo y Dios va a honrar mi fe. Pero ¿qué necesito hacer? Así como Moisés, para que el mar se abriera, tuvo que empezar a caminar. ¿Quieres que tu vida sea diferente? Empieza a caminar en la voluntad de Dios. Pero es que pero yo vi aquel cómo comenzó, y mira, ahora anda pateando piedras, anda amargado. Él tomó decisiones. ¿Cuáles van a ser las tuyas? ¿Le crees a Dios o te dejas guiar por lo que están viendo? ¿O le crees a Dios? Moisés decidió creerle a Dios y su camino fue hacia la libertad.
¿Le creerás a Dios o verás los obstáculos? Porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios de milagros y es un Dios que tiene un plan para ti. ¿Le crees? ¿Qué te impide creerle a Dios? Dios no es Dios de religión, Dios es Dios de relación. Y donde quiera que vayas, va a estar el mismo Dios con los mismos mandatos: obediencia, santidad, fe. ¿Quieres caminar en libertad? Sométete a Dios. Vive en santidad. Créele a Dios. Y eso te va a ayudar a ser libre, mi hermano. Cuando tu mente es libertada de tantos perjuicios, Dios empieza a obrar en tu vida. ¿Le crees? ¿Le crees? Que tu testimonio en esta iglesia siempre sea exaltando la obra de Dios, siempre sea testificando el poder restaurador en tu vida y en lo que estás haciendo. Por eso, mis hermanos, es tiempo de hablar con autoridad en el nombre de Cristo, y que toda palabra que salga de nuestros labios sea para edificar a mi hermano, sea para exaltar el nombre de Cristo, sea para dar un consejo sabio, para que la iglesia caminemos juntos bajo el temor reverente de Dios, pero con la manifestación poderosa del Espíritu Santo, en donde Dios esté levantando matrimonios, en donde nuestros jóvenes permanezcan en la iglesia por el amor que hay en tu vida, donde otras personas puedan venir a tener la experiencia restauradora en Cristo porque lo han visto en tu vida y en tu familia. Para eso se levantó esta iglesia, para eso Jesucristo dejó la gran comisión: que vayamos, llevemos el mensaje, y al que crea lo bauticemos, los enseñemos, y dar fruto que permanezca en él, en su palabra. Pero ser libres, no caer en conformismos, no caer en falsa humildad, rendirnos a Él y disfrutar cada día. Por eso yo les exhorto, para que tu esposa, para que tus hijos, para que tus padres, para que tus hermanos los abraces y le digo: hermano, te amo. Esposa, te amo. Hijo, eres una bendición para mi vida. Abrázalos, porque mañana quién sabe. Pero hoy es el día de la misericordia de Dios para ti, y tú traspásala a los seres que están contigo. No regatees abrazos a tus hijos ni a tu esposa, pero hazlos con toda sinceridad, y el amor de Dios empezará a fluir. Sométete al Espíritu de Dios. Nada de que yo soy así. Sométete a Dios, y Dios iniciará la gran obra que tiene para ti y tu familia. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Dice la palabra de Dios: he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida y te irá bien. Hoy Dios te está confrontando con tu estilo de vida. Hoy Dios te está mostrando que tienes dos cosas: o vives bajo tu voluntad o vives bajo la voluntad de Dios. Si vives bajo la voluntad tuya, habrá grandes pérdidas. Pero si vives bajo la voluntad de Dios, Él ha comprometido su palabra para que te vaya bien. Por eso te conviene creerle a Dios. Por eso te conviene ejercitar tu fe y esperar en Dios, porque Él nunca te abandonará. Pero necesita que seas fiel, que seas santo y que confíes en Él. Oremos.